venir conmigo, vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 2, y vamos a seguir leyendo la carta de Pablo a la iglesia en Filipenses. Hemos estado viendo acerca del gozo en adversidad, cómo espera Pablo que se comporten los de la iglesia de los Filipenses. Lo último que vimos en el capítulo 2 fue hablando de la humildad y la unidad, que sin humildad no hay unidad en un grupo diverso. Y Pablo puso, por ejemplo, al Señor Jesús, ¿no? Que se humilló más que ninguno, se rebajó de su estado en el cielo al lado de Dios, se rebajó a ser humano hasta morir por nosotros. Puso el ejemplo y nosotros deberíamos hacer igual. La humildad no le viene natural a ninguno. Usamos a veces la humildad como descripción de una persona. La humildad, aquí en la Biblia estamos hablando de una acción, una actitud, o sea, una decisión por nuestra parte. Y eso no es fácil, no es algo que viene natural, es algo que hay que hacer en imitación al Señor Jesús. Bueno, hoy vamos a ver, Pablo continúa hablando de cómo quiere que actúen los filipenses, hablando de la vida cristiana, cómo se debería ver la vida cristiana. Y hoy vamos a ver cristianos en hecho. En el versículo 12 dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Habla de la obediencia, que es quizás una de las palabras que mayor debería describir al cristiano. Somos personas obedientes, no somos personas rebeldes. La rebeldía es lo que viene de Satanás, es lo que toda la naturaleza, toda la humanidad hace contra la ley de Dios. Estoy hablando de rebeldía contra la ley moral de Dios, no rebeldía si hay una cosa mala que hay que rebelar contra ella. Estamos hablando de rebelión contra la ley establecida por Dios, que es la única ley que importa. Es la mayor ley, por ejemplo, por lo menos. Y el cristiano es obediente. ¿Qué es eso? Pues se somete. El sometimiento vuelve a esta idea de la humildad, lo que hemos estado viendo. Es decir, niego mis deseos, no voy a actuar conforme a lo que yo quiero, sino que voy a actuar en obediencia. No es fácil, no es un mensaje bonito, no es un mensaje que le gusta escuchar a nadie, no es algo que le guste hacer a nadie. Pero la obediencia, por decisión, no por obligación, porque no te queda otra, ¿no? La obediencia debería ser marca del cristiano. Eso es lo que va el uno con el otro, con el ser un cristiano. El Señor Jesús mismo dice que fue obediente a su Padre, ¿no? Fue obediente, dice, hasta la cruz. Y Él en todo es nuestro ejemplo a seguir. Pablo diciendo, como habéis obedecido, o sea, habéis sido cristianos, estáis andando como cristianos, no les está corrigiendo aquí. O si lo está haciendo de una forma muy suave, muy sutil, ¿no? Está diciendo que son personas obedientes. Ahora, esto lo dice, desde luego, por regla general. Sabemos que toda persona, incluyendo los cristianos, es un pecador. Ninguno es obediente hasta el punto que lo debería ser. Eso lo entendemos, ¿no? Y yo soy el primero en levantar la mano y decir, me falta por obedecer más. Yo sigo escogiendo a veces mis deseos antes que los deseos de Dios. Sigo pecando. ¿Bien? Pero Pablo está diciendo, estáis haciendo lo que podéis, estáis intentando obedecer y estáis demostrando la obediencia que debería ir con un cristiano. Dice, en mi presencia, pero no solamente cuando estoy yo para veros, que es muy fácil obedecer cuando nos están vigilando, pero lo que pasa cuando no nos vigila nadie, eso es realmente lo que demuestra lo que hay en el corazón. No solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo pues estableció la iglesia en Filipos y se fue, y ahora está confiando de que siguen obedeciendo, no obedeciendo a Pablo, obedeciendo a la Biblia, obedeciendo lo que Dios manda. Dice entonces,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me encanta este aspecto, esta descripción de la salvación. Desde Martín Lutero o sea, hay una tensión, bueno, tensión no es la palabra correcta igual, pero hay en las escrituras hay esta relación difícil de explicar en pocas palabras entre las obras y la fe, ¿no? La salvación siendo obras o siendo fe. Y a lo largo de los años pues han habido pues, movimientos grandes hacia un lado o hacia otro. En el día de Martín Lutero, hace 400 años, pues él vivía en una época donde se veía muchísimo exceso, desenfreno incluso por autoridades religiosas. Se veía la venta de indulgencias, donde una persona cobraba mucho dinero, o sea, se hacía rico, y no estamos hablando de poquito dinero aquí, no estamos hablando de una cantidad razonable. Gente que se hacía increíblemente rico chupando todo el dinero de los que les escuchaban para vender una indulgencia, lo que sería vender el perdón de un pecado, que obviamente esto es en contra de la Escritura. Muchos entendían esto, pero es algo que se hacía, estaba mal. Y iba con esta idea de que puedes comprar la salvación, pues comprar la entrada al cielo con dinero. Ahora, esto obviamente va o sea, cualquiera que ha leído el Evangelio, cualquiera que ha leído las palabras de Jesús, esto es obviamente en contra de lo que enseñaba Jesús, pero esto es lo que se enseñaba, y había mucho de esto. Pues Martín Lutero se levantó y dijo absolutamente no, la salvación no viene por obras, no viene por nada que podamos hacer ni comprar, viene por la fe, ¿no? Viene únicamente por lo que Dios ha hecho. Dios hizo la obra, nosotros creemos en la obra de Dios. Y desde luego estuvo al 100% cierto, Martín Lutero, al decirlo, ¿no? Las obras no nos pueden llevar al cielo, no nos pueden perdonar, no nos pueden dar absolutamente nada. La fe es lo que trae la salvación. Se me va la cita. Hebreos. Se me va la cita, pero la fe no viene por obras. O sea, la salvación no viene por obras. Viene por la fe. Pero esto no quita del hecho de que la salvación, como lo describe Pablo, ¿bien? La salvación, dice, es algo que tenemos que ocuparnos. La salvación es algo que requiere esfuerzo. Hemos ido al otro extremo donde, y esto ocurre también en muchas iglesias, en muchos círculos, y está mal. Bien, como digo, es otro extremo, es lo que enseñó Martín Lutero, pero llevado demasiado. Donde se dice, por ejemplo, la salvación es algo que ocurrió cuando tenías 5 años o 10 años o lo que sea, en un momento específico, cuando tú te pusiste las manos así, inclinaste la cabeza y oraste una serie de palabras. Y se enseña que eso es la salvación, pero eso tampoco es la salvación. La Biblia nunca habla de cerrar los ojos, agachar la cabeza y orar para que Dios te salve. Eso no es bíblico tampoco. Cuando la Biblia habla de salvación, dice que es algo de Dios, dice que es fe y arrepentimiento, lo que se ve quizás reflejado en una oración, pero dice que es algo que tenemos que esforzarnos, tenemos que ocuparnos. Y la salvación en la Biblia no es algo que ocurre en un instante y ya está. La salvación es una obra en progreso. ¿Bien? Y como digo, estos son... es una doctrina difícil de explicar en pocas palabras. Y muchas veces se coge un versículo, y si te quedas con un versículo sin meterlo en el contexto del resto del Nuevo Testamento, te vas a quedar con una idea incorrecta de lo que es la salvación. La salvación es fe, arrepentimiento y empezar a obedecer. No es en un momento dado oras y te conviertes en un cristiano y ya está todo hecho. Es arrepentirse y empezar a cambiar, empezar a actuar en obediencia. Bien. Dice, ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué significa ocuparse?
pues es poner esfuerzo, es intentar. ¿Bien? No dice Pablo que ya estáis salvos. No dice que ya la obra está hecha, ahora hay que esperar a que lleguéis al cielo, sin más. Ya habéis orado, habéis arrepentido, ya está la cosa hecha y sin más, un día irás al cielo. Eso no se encuentra en la Biblia. Dice, ocupaos en vuestra salvación. La Biblia enseña, ¿no?, que cuando tenemos el libro escrito en el libro de la vida, cuando Dios nos salva, no puede perder uno la salvación, no podemos ir hacia atrás en cuanto a la salvación. ¿Bien? El que ha puesto su fe en Cristo se ha arrepentido, y esto sí hablo de un momento específico, el que ha puesto su fe en el Señor Jesús, igual que el ladrón que estuvo en la cruz, o el hombre que estuvo en la cruz al lado del Señor Jesús, que creyó en Jesús y fue salvo, esa persona nunca puede perder su salvación, nunca puede ir hacia atrás, no va a ir nunca al infierno, ¿no? Porque no podemos ir hacia atrás. Pero tampoco decimos que es algo se terminó, es algo donde tenemos que ir hacia adelante. ¿Bien? Es difícil de meter en la cabeza. Yo soy el primero en decir que es difícil de entender del todo. Pero la salvación tiene un aspecto pasado, un aspecto completado, donde no la puedes perder, y tiene un aspecto en progreso, donde aún no somos salvos. Tenemos la salvación garantizada, pero es futura. ¿Bien? Y en este tiempo en medio, lo que solemos llamar la santificación, que es el proceso donde el Espíritu Santo nos va convirtiendo en un cristiano, en una persona que imita a Cristo, pues eso es algo donde tenemos que ocuparnos. Eso es realmente lo que nos toca hacer en esta vida. Tenemos la responsabilidad de llevar el Evangelio a los demás, predicar desde luego, pero tenemos la responsabilidad de desarrollar nuestra salvación, o sea, nuestra transformación hacia el Señor Jesús. Para eso tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo. No se puede hacer sin el Espíritu Santo, porque es Dios el que nos va transformando. Nosotros, por nuestro esfuerzo, no podemos cambiar. Se dice a veces, ¿no?, que las personas no cambian. Si dos personas entran a un matrimonio esperando que el otro cambie y se convierta en la persona que le va a gustar, se van a decepcionar, ¿no? Se suele decir eso, las personas no cambian. Cierto en un sentido, aparte de el cambio que transforma el Espíritu Santo. O sea, con el Espíritu Santo sí que podemos cambiar. Esa es la gran esperanza del Evangelio. Una persona que tiene al Espíritu Santo puede aprender a manifestar los frutos del Espíritu. Los frutos que únicamente vienen del Espíritu Santo. El amor, gozo, paz, paciencia, todas estas cosas vienen del Espíritu Santo. Pueden cambiar aspectos de la vida de un inconverso, desde luego. Un inconverso puede aprender, puede rehabilitarse, ¿no? Puede dejar de hacer algo. Puede cambiar, pero es un cambio muy superficial. En el corazón no ha cambiado nada. El inconverso a veces cambia porque entiende que su vida va a ir mejor si cambia alguna cosa, y es un cambio muy superficial. El corazón únicamente cambia con la salvación, con el Espíritu Santo. Y de eso está hablando aquí Pablo. Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos de transformar. Nadie está bien todavía. No se ha acabado la obra en el corazón. Tenemos que ocuparnos. La idea es, no te sientes en el sofá como un cristiano. No digas, ya está todo hecho, estoy tranquilo, Dios me ha salvado. Eso es entender la obra de Dios en nuestro corazón, que es Dios el que salva y no somos nosotros, y muy bien. Se podría decir, el que se sienta en el sofá y dice, ya está hecho, ese se equivoca, y el que se pone a hacer todas las obras que el mundo, para hacer peregrinajes y de todo para ganarse la salvación, intentando por todos los medios ganarlo, también está mal, ¿vale? Hay que entender los dos lados. Es obra de Dios, es algo donde tenemos que esforzarnos, ¿bien?
es un misterio que no puedo resolver yo, no tengo las palabras ni para entender ni para explicarlo, ¿no? Pero así lo presenta la Biblia. No es muy complicado de entender lo que está diciendo la Biblia. ¿Bien? Ocupaos en vuestra salvación, dice con temor y temblor. No está hablando de miedo, sino de entender la importancia. A ver, y esto viene porque Dios odia de una manera que ni podemos comprender. Dios odia el pecado. O sea, el pecado es aberrante, es horrible para Dios. Y nosotros, si no hemos sido todavía transformados a cristianos perfectos, y ninguno de nosotros lo hemos sido, pues, en un sentido, somos aberrantes para Dios todavía. ¿Bien? Somos repelentes para Dios. ¿Por qué? Porque hay pecado en nuestro corazón. Ahí es donde entra la gracia y la misericordia increíble y tremenda de Dios, ¿no? Que Dios, a pesar de que seamos pecadores, repelentes para Él, sigue amando, sigue mostrando misericordia. Bien, esto es un aspecto fascinante del carácter de Dios. Bien, Dios no nos ama porque nos hemos convertido en buenas personas, ni mucho menos. El que piense eso está más equivocado que el inconverso. Dios nos ama porque es misericordioso y sabe también que estamos siendo transformados. Un día sí que llegaremos al cielo y Dios no tendrá ningún reparo en mirarnos. No habrá ningún pecado en nuestra vida y no habrá nada separándonos. Pero ahora sí, ahora desde luego, nuestro pecado nos debería hacer temer y temblar. Hacia aquí es donde va Pablo. Debería preocuparnos nuestro pecado. Deberíamos decir, es que es terrible cuando peco, siendo un cristiano. No está bien. Repito, estamos en este proceso, estamos en el proceso de pecador a cristiano, a seguidor de Jesús. Y no hemos llegado todavía, por lo tanto, queda pecado en nuestras vidas. Y eso es lo que nos debería dar temor y temblor. Eso es lo que nos debería preocupar. ¿Bien? No preocupar por decir, no voy a llegar al cielo, porque ahí es donde entra la fe de la salvación. Es decir, Dios ha prometido salvarme. Dios me ha prometido eliminar el pecado. Y de hecho ya está pagado el pecado. Pero nos debería hacer parar, nos debería conmover. No deberíamos estar tranquilos con nuestro pecado. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, el desear cambiar, o sea, el desear ser una persona buena, así como el hacer. Está diciendo, hay dos cosas aquí que faltan. Falta un deseo de cambiar y falta el cambiar. ¿No? O sea, las dos cosas para llegar, si vamos a decir, empezamos como pecadores y terminamos como imitadores de Jesús, perfectos, sin mancha de pecado, igual que fue Jesús. Pues estamos en el medio, en algún sitio, y nos faltan dos cosas. Nos falta querer hacer el paso y nos falta hacer el paso. ¿Vale? Y esas dos cosas vienen únicamente de Dios. Hay muchas personas que no quieren dar el paso hacia Dios, ¿verdad? Muchas personas están tranquilas con su forma de ser y dicen, yo no necesito cambiar. Eso es un problema, ¿bien? Estuve hablando con un amigo esta semana y él decía eso, que no necesitaba cambiar. Eso es, está tranquilo con su pecado. O sea, le parece normal, le parece aceptable la cantidad de pecado que tenga en su vida. Y para Dios eso es repelente, ¿no? Para Dios no es aceptable. Falta el querer, que ojo, viene de Dios. Es Dios el que produce el querer. Eso es importante. Sin Dios no vamos a querer acercarnos a Él. O sea, viene con su ayuda. ¿Alguna vez has pensado, es que no me apetece cambiar? No me apetece hacer lo que sé que debería hacer. No tengo ganas. Pues necesitamos a Dios que nos dé el querer. Y Dios lo hace, ¿no? Es una promesa. Dios es el que produce el querer como el hacer. Otra cosa es que uno quiere dar el paso, pero no puede. ¿Por qué? Porque es débil. Porque es un humano. Una persona que dice, es que yo no tengo en mí las fuerzas de decir no al pecado, de resistir. Ahí
otra vez, es donde entra Dios. Dios es el que da el querer y el que da el hacer. Por su buena voluntad, por su gracia. Porque no hace falta, no hay ninguna necesidad de parte de Dios de salvarnos. Él no nos necesita a nosotros para nada. Pero por su buena voluntad nos da el deseo de cambiar y el poder cambiar. Dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Parece un cambio de tema, pero esto realmente está hablando de, o sea, seguimos en contexto. Pablo sigue hablando de esta idea de unidad en los cristianos, lo que nos falta. Y, como digo, una iglesia está llena de cristianos o gente convirtiéndose en cristianos, como lo quieras mirar. Está llena de pecadores. Está llena de personas con pecado y con cosas feas y cosas que tienen que cambiar. Y muchas veces somos muy buenos en identificar los pecados de los de a nuestro alrededor. Muchas veces somos muy buenos en ser doctores para los demás. Y más buenos identificando el pecado de otros que de nosotros mismos. O si vemos el nuestro, lo queremos olvidar. Muchas veces es así. Pues lo que requiere entonces funcionar una iglesia es paciencia y amor cuando vemos los fallos en los demás. Porque, a ver, si tú y yo, o sea, si yo tengo fallos, pues mi prójimo también tiene fallos. Y si él tiene fallos, fácilmente me pueden molestar esos fallos, me puedo enfadar, quejar, puedo hacer mal por los fallos que veo en los demás. Y si nos quedamos en eso, pues no avanzamos nunca como iglesia. No vamos a tener unidad, no vamos a hacer nada juntos. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta aprender a amar, ser pacientes, a perdonar, a tratar bien a otros que también son pecadores, igual que nosotros. Hacer todo, dice, sin murmuraciones y contiendas. Murmurar es, se podría decir cotillar, hablar de los pecados de los demás. Preocuparse porque Juan ha sido un pecador esta semana, yo lo he visto, me preocupa y yo tengo que contárselo a todos los demás. Eso es murmurar. ¿Bien? No hace ningún bien. Si quieres ayudar, háblale a Juan de ello y a ver cómo puedes quizás ayudarle, orar por él, animarle. Pero no murmurar, no hacer que eso traiga contienda en la iglesia. Contienda es eso, es luchas, es problemas entre hermanos. Y esto no puede ser. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra sencillo significa como un niño. ¿Os acordáis del momento cuando Jesús está con sus discípulos, está enseñando, está dando pues lecciones importantes y vienen niños y quieren estar con él? Y Jesús coge a los niños, yo me imagino, los coge en brazos, les presta atención y les muestra amor. Y los discípulos, que se piensan, pues, eruditos, estamos aquí aprendiendo, hay lecciones importantes, y les están distrayendo estos niños, y están diciendo, a ver, estos niños, sácalos de aquí que no son importantes, estamos en algo importante. Jesús, ¿qué les dice? De los niños es el reino de los cielos. El cielo es de los niños. ¿Y por qué dice eso? Porque hace falta sencillez, hace falta humildad, hace falta ser pequeño para entrar al cielo. Tantas veces las personas se ponen a estudiar la Biblia y crecen y se les crece la cabeza. Y dicen, mira cuánto sé, o mira cuánto he aprendido, y mira cuánto veo de los fallos de los demás. Y aprendes tú y empiezas a criticar a los demás, ¿no? El reino de los cielos es de los niños. Tenemos que aprender a ser irreprensibles sin pecado. O sea, ir cambiando, es este sentido de progresión hacia el pecar menos. Pero sencillos, ser como niños. Aprender a ser humildes, a vivir la vida pues como un niño lo vive, ¿no? Haciendo una cosa a la vez, haciendo lo que sabe que está bien,
y aprendiendo como un niño. Tenemos que tener esa actitud. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna. Ahora, esto es difícil. Yo estuve, cuando fui a verle a Antonio hace unas semanas en la planta esta del COVID, pues, tuve que entrar, tuve que cambiar la ropa, ponerme todo esto de la protección, cintas en las manos para que no pase aire entre el guante y la ropa, mascarilla, visera, de todo, ¿no? O sea, para estar rodeado de maldad, pues se podría decir de suciedad o de virus, y andar irreprensibles dentro de ese ambiente es muy difícil. ¿Por qué? Porque nos manchamos, porque nos ensuciamos. O sea, es como intentar pasar un sitio lleno de barro. Cuando niño pasaba mucho tiempo en el caserío, estamos siempre llenos de barro, bueno, después de que lloviera. Pues intentas llegar de un lado al otro del caserío con pantalón blanco y zapatos blancos y a ver cómo lo haces, ¿no? A ver cómo, o sea, es muy difícil, por no decir imposible. Pues dice, nosotros estamos en un mundo, una generación maligna y perversa. Esto decía Pablo hace 2000 años, no ha cambiado. Pero no, o sea, vivimos en una generación maligna y perversa. Hay mucha maldad fuera. Y la sociedad va cambiando las definiciones de lo que está bien y lo que está mal. Ojo, porque en la sociedad hay muchas cosas que se llaman buenas y podemos fácilmente empezar a pensar nosotros también que no está mal. No importa, una mentira blanca no es una maldad. Pues cosas que prohíben la Biblia, bueno, no es maldad. Convivencia entre un hombre y una mujer no casada, eso no es maldad. La cultura ha cambiado mucho de lo que se llama bien y lo que se llama mal, pero la Biblia, o sea, la ley de Dios no cambia. Vivimos en una generación, como dice Pablo, maligna y perversa, y es difícil, si no decir imposible, ser irreprensibles en este mundo, si no fuese por la ayuda de Dios, ¿verdad? Para que seáis hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, imagínate el que consigue cruzar, pues a través del barranco, a través de todo el barro, sin mancharse, pues va a resplandecer. Destaca por su diferencia. Y así deberíamos ser como cristianos, deberíamos destacar, deberíamos ser raros, ser diferentes, no por tener el ego aquí arriba y no por ser, mira lo bueno que soy, como los fariseos que se ponían de pie a orar, las manos en el aire en lo que sería la rotonda de la ciudad para que todos le vean. No brillar en ese sentido, sino brillar por la diferencia, porque rodeados de maldad, nosotros vivimos, no perfectos, porque ninguno todavía es perfecto, entendemos eso, ¿no? Estamos en todo ese contexto aquí, pero somos tan diferentes que brillamos. Esa es la meta. Ahora, ninguno todavía es una linterna humana. ¿Bien? Ninguno ha llegado a ese punto. Estamos en proceso, pero es la meta, es lo que Dios quiere para nosotros. Y el día que Dios termine la obra en nosotros, pues así sería. Seríamos quizás irreconocibles de lo que somos hoy. Seríamos tan raros, tan pues, resplandecientes en este mundo que quizás ni nos reconoceríamos a nosotros mismos. Pero esa es la meta. Yo creo que nos falta para la santidad, o sea, si empezamos aquí y el final está aquí, quizás algunos piensan, bueno, yo he llegado a la mitad, yo creo que estamos al principio y mucho más cerca del principio que el final. Bien, porque muchas veces nuestras vidas no resplandecen, no somos lo que describe este versículo, no somos tan distintos a este mundo, todavía llevamos mucha de la suciedad del mundo sobre nosotros. Yo creo que estamos mucho más cerca del principio que del fin. Y cuando lleguemos al cielo y nos veamos rodeados de una sociedad donde todo es limpio, todos son santos, yo creo que va a ser irreconocible todo. No vamos, o sea,
no encajaríamos allí ahora. Sería igual, o sea, seríamos lo opuesto, ¿no? Seríamos la mancha sucia en medio de una ciudad resplandeciente si entrásemos hoy al cielo. Bueno, la meta es esa, ser diferentes, ser distintos al mundo. Bueno, volvemos, dice, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, asidos de, o sea, esto es teniendo en la mano, agarrando con todas nuestras fuerzas, ¿qué? La palabra de la vida, ¿qué es eso? Bueno, concretamente hablando de las palabras de Jesús o el Evangelio, ¿bien? Pero muy fácilmente de ahí llegamos a la Biblia. Asidos de la verdad, es la idea. Las palabras de vida. Leí estos versículos acerca de la vida, ¿no? Que Jesús es el que da la vida. El cristiano, ¿cómo va hacia el destino? Pues llevando el mapa de la Biblia, llevando el mapa de la palabra de vida, agarrándose a ese mapa, para que en el día de Cristo, en el día que termine, podría estar hablando de la venida de Jesús, el arrebatamiento, pero yo creo que está hablando más general como el día cuando Dios termine su plan. El día de Cristo es cuando todo esté ya terminado y bien. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme. Y eso es curioso. Ahí sí que está hablando de la idea de jactarse, de estar orgulloso, en un sentido, en un orgullo bueno. Podré gloriarme en lo que no he corrido en vano. O sea, que no me he esforzado en vano. Es como el que llega a las Olimpiadas y levanta la medalla, o la corona, o lo que sea. Pues, lo que ha tardado para llegar a ese punto, pues es casi incomprensible el esfuerzo que ha tomado, ¿no? No vas de un día en el sofá al próximo día con la medalla de oro. Es una labor increíble, un esfuerzo, una dedicación, una disciplina tremenda para llegar hasta ahí. Bueno, es la misma disciplina o más, o la misma dedicación o más que se requiere para llegar a la salvación, al ser santos. Ahora, los cristianos nos disciplinamos, nos dedicamos tanto como uno que se está preparando para las Olimpiadas. No lo sé, igual no. O sea, deberíamos, ¿bien? El esfuerzo es así de grande. Para que pueda gloriarme de que no he corrido en vano. O sea, no he hecho todo este ejercicio, todo este esfuerzo en vano. No me he preparado para perder. No, he preparado para llegar y ganar o a terminar. Ni en vano he trabajado. No ha sido en balde. Pablo dice en un momento, ¿no? Si Cristo no resucitó, hipotéticamente, ¿no? Si Cristo no hubiera resucitado, nosotros seríamos los más tontos del mundo. ¿Por qué? Porque vivimos diciendo no, en abnegación, vivimos, o sea, rehusando tocar el pecado, rehusando lo que son placeres temporales de la vida. Pues seríamos los más tontos del mundo si fuese eso el caso, ¿no? Pero Cristo sí resucitó. El Evangelio es cierto. Todo no es en balde, es la idea. El esfuerzo vale la pena. Dice, ahora Pablo habla hablando de sí mismo. Y aunque sea derramado, Pablo, ¿os acordáis? Está en la cárcel, está en prisión, no sabe si va a sobrevivir o no. O sea, está yendo para que decidan si vive o no por haber predicado el Evangelio, por lo que ocurrió en Jerusalén cuando llevó a alguien al templo, un gentil al templo. Bueno, todo esto ha desencadenado en que Pablo no sabe si va a vivir o no por haber predicado el Evangelio. Dice, y aunque sea derramado en libación es, no hacemos sacrificios hoy en día, no sabemos lo que es, o es difícil de recordar, pero bueno, estamos hablando de un sacrificio, lo que se hacía en el templo, y echar o la sangre o las especies. O sea, la idea es algo conectado al sacrificio. Derramar la sangre del animal sacrificado en libación, en representación a lo que Dios hace para limpiarnos.
dice, aunque yo sea, y aquí simplemente está dando una ilustración, ¿no? Es simplemente algo que entenderían los judíos en su día. Aunque yo sea derramado en libación, o sea, si fuera yo el sacrificio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, o sea, vuestro esfuerzo, si yo soy el precio, o si yo muero por todo esto, lo que está diciendo, me gozo y regocijo con todos vosotros. Si voy a morir, lo haré contentamente porque ha resultado en vosotros. Hablando humanamente, Pablo es el que les ganó a Cristo, a los de Filipenses, o a los primeros, y los llevó hacia el camino del arrepentimiento. Pablo era, en un sentido, el padre espiritual de esta iglesia. Y él está diciendo, si yo muero, lo hago gozoso, porque yo sé que mis acciones han resultado en vuestra fe, en vuestro progreso como cristianos. Bien, buenísima actitud. Así deberíamos ser. Si nosotros, que seguramente no vamos a estar enfrentando la muerte como Pablo, ¿no? Pero si nosotros sufrimos en cualquier sentido por nuestra fe, por lo que creemos y por vivir como un cristiano, si vamos a sufrir, deberíamos hacerlo como Pablo, con gozo, porque nuestro sufrimiento ha valido la pena, ha desencadenado bien en los demás, ha hecho que los hermanos crezcan. Bien, eso debería ser nuestra perspectiva. Me gozo y regocijo con todos vosotros, dice. Él se iría a la hoguera con una sonrisa. Bien, difícil de comprender, pero él se iría a la muerte regocijando. ¿Por qué? Porque valía la pena. Dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Lo último que quiere Pablo es que los cristianos de los filipenses digan, lo que nos queda para llegar al final, como de niño iba mucho a subir un monte, a subir los montes y eso, ¿no? Y hay dos tipos de personas, se podría decir, que suben el monte. Uno que sube disfrutando porque le gusta hacer el ejercicio, quiere llegar a la cima, está contento por el esfuerzo que está. Y el otro es el amigo o el de la familia, el que viene pues para estar, pero no lo está disfrutando, está sufriendo y quiere que termine, ¿no? Pablo quiere que estemos en este camino hacia la salvación. Y otra vez, repito, nos falta mucho. Estamos aquí como pecadores yendo hacia lo bueno. Quiere que estemos haciéndolo con gozo, regocijándonos. ¿Por qué? Porque como Pablo, que terminó muriendo por su fe, pero con gozo, él reconocía que sus acciones habían desencadenado bien en los demás. Él había ayudado a muchos, por las acciones de Pablo, otros iban al cielo, él había ayudado a otros a ser salvos, a crecer. Él lo hacía con todo el gozo del mundo, porque sabía que valía la pena. Os hago una pregunta, ¿no? Por mucho que sea sufrimiento llegar hasta el final y llegar a ser como Cristo, por mucho que suframos, ¿vamos a sufrir como sufrió Jesús? Para llegar a la meta, ¿para qué? Para comprar la salvación a todos los demás. No vamos a sufrir como Él. Por mucho que suframos, seguramente no vamos a sufrir tanto como Pablo, que dio su vida al final, por su fe, por lo que él creía. ¿Vamos a sufrir? Pues sí, eso es parte de la vida cristiana. No es fácil. Y no estoy diciendo que Pablo no dice, quiero que estéis gozosos porque esto va a ser un camino divertido y va a ser vais a disfrutar de este camino, de esta distancia que tenéis que hacer. No, va a ser difícil, va a ser lleno de pruebas. Para llegar a ser una luz en el mundo, pues vas a enfrentarte con gente que te va a ridiculizar, vas a ser diferente, tu familia quizás te desprecie, tus amigos, tus compañeros, o sea, vas a enfrentarte con mucha dificultad. Además de, cuanto más te vas acercando, más te va dando, más te va apestando tu propio pecado y más te va doliendo
tu pecado y más vas diciendo, pues, ya, más culpa incluso, quizás, tengas por tu pecado, va a ser difícil, es un precio, ¿bien? No es fácil llegar a la meta, pero Pablo dice, hacerlo con gozo. ¿Por qué? Porque vale la pena. La meta vale el esfuerzo. El que tiene la medalla de oro en las Olimpiadas, le preguntas, yo me imagino que 10 veces de 10 te va a decir, pues valió la pena el esfuerzo, ¿no? Todo el sacrificio, todo lo que costó llegar hasta este punto, pues valió la pena, porque estaba trabajando para eso. Pues el cristiano también, os aseguro que ningún cristiano va a llegar al cielo y decir, yo sufrí demasiado para llegar a este punto. Abandoné a amigos, perdí amistades, perdí dinero, perdí mucho para llegar al cielo. No creo que valió la pena. Ninguno va a decir eso. Eso está claro. Por lo tanto, no lo digamos en el camino. O sea, estemos gozosos yendo hacia la meta. No porque es fácil, no porque es divertido, sino porque vale la pena. Bueno, eso es ser cristianos en hechos. Eso es, como dijo Pablo al principio, ocuparse de nuestra salvación. Poner el esfuerzo. No es, como predican algunos, entrar en la vida más fácil cuando te conviertes en un cristiano. No es abrirte todas las oportunidades buenas cuando decides dar tu vida por Dios. Lo opuesto, vas a por lo duro, vas a por lo difícil. Siempre vale la pena. Bueno, vamos a terminar orando. Nuestro Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de Pablo, el ejemplo del Señor Jesús. Y pido que nos ayude, Señor, a esforzarnos, ocuparnos en nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, a tener las fuerzas, a no abandonar, a no tener miedo y a no desanimarnos yendo hacia la meta. Danos gracia, danos paciencia, danos fuerzas y ayúdanos. Te pido por cada uno de mis hermanos hoy, en el nombre del Señor Jesús. Amén.